¿Está, Dani? Un, dos, tres. Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 19 de noviembre de 2019. Pocos anuncios desde el punto de vista económico para la jornada de hoy. Temas de mercado inmobiliario en Estados Unidos, como inicios de construcción de vivienda y licencias de construcción. Hablará el vicepresidente de la Reserva Federal, bueno, el presidente de la Reserva de Nueva York, John Williams, hacia las 9 de la mañana y cerrando el día. Como mencionamos, muy pocos anuncios tenemos hoy. Balanza comercial en Japón, donde se espera un superávit comercial. Con respecto a mercados accionarios, ayer fue un poco llamativa la jornada, había arrancado levemente positiva. Sin embargo, prensa reprodujo declaraciones un poco ya viejas de funcionarios chinos diciendo que eran pesimistas sobre la posibilidad de un acuerdo comercial con los Estados Unidos, y eso el día de ayer generó un retroceso transitorio. Solo una vez, pues digamos, se confirmó que esas versiones pues ya habían sido dadas y reproducidas previamente por la prensa, pues hubo recuperación. Al mismo tiempo se dio a conocer que la Casa Blanca otorgaba una extensión adicional de 90 días para que las compañías estadounidenses puedan realizar negocios con Huawei bajo las condiciones establecidas previamente, de tener unas autorizaciones respectivas. Y esto de alguna manera también sirvió en conjunto con reconocer que la noticia del escepticismo de los chinos para la negociación era un tema ya que se había mencionado previamente, pues recuperaron los precios de las acciones y marcaron un nuevo máximo histórico, cerrando en los 3.122 puntos. A pesar de este repunte, hubo sectores con dinámicas no muy positivas. Ayer vimos un fuerte retroceso de lo que fue el sector petrolero, una caída del 1.3%, frente a una relativa estabilidad o variación apenas leve del Standard & Poor's 500 del 0.05%. Así que el sector petrolero cayó también de la mano de los descensos del precio del petróleo. Ayer mencionábamos que técnicamente parecía que iban a subir, pero que los fundamentales no habían cambiado y seguían siendo un poco débiles. Eventualmente, durante la jornada, pues aparentemente sus fundamentales recobraron fuerza, y como veremos más adelante, solo se hablaba sobre el incremento de la producción de shale oil como la explicación para el descenso del día de ayer, que es una explicación que ya hemos visto reiteradamente. Desde el punto de vista estratégico, seguimos haciéndole el seguimiento a esa iniciativa del Senado de los Estados Unidos de apoyar a las protestas en Hong Kong, teniendo en cuenta que es un tema álgido en esta parte de las negociaciones comerciales con China. Obviamente recuerden que China tiene la política de una sola nación con sus territorios. Ellos quieren incorporar a lo que es Hong Kong hoy y lo que era Taiwán en su momento dentro de China como un país único, y esto pues esta idea que tiene el Senado de los Estados Unidos puede generar algo de inconvenientes en este proceso de negociaciones fase 1. Por otro lado también hoy vemos valorizaciones en los futuros más o menos de un 0.25%. En Europa vemos valorizaciones también de un 0.5-0.6%. El sector petrolero, que ayer había caído en Estados Unidos, hoy se está valorizando en Europa, pero pues las dinámicas de precio de petróleo no permiten ser muy optimistas de corto plazo. Con respecto al tema un poquito más estructural del comercio mundial, Goldman Sachs considera que los aranceles ya han alcanzado máximos, que no van a aumentarse más, y por lo tanto la afectación de esta guerra comercial va a irse moderando hacia el año 2020. Mientras tanto, la Organización Mundial de Comercio aseguró que espera un crecimiento de solamente 1.2% del comercio mundial. Es el crecimiento más bajo desde que estalló la crisis en Estados Unidos en el 2008-2009. Normalmente el comercio había venido creciendo a niveles del 3% más. Estamos diciendo que este año es un crecimiento muy bajo y está totalmente alineado con lo que hemos mencionado de la debilidad de los sectores exportables. Recuerden que en las últimas semanas hemos recibido noticias de crecimiento económico de varios países donde pues básicamente se ha soportado por la demanda interna, no por el tema del comercio internacional. Para el año 2020, la Organización Mundial de Comercio considera que el crecimiento del comercio se va a acelerar a niveles del 2.7%, no totalmente normal, pero sí mejorando sustancialmente frente a lo que es este año. Es decir, que ambas noticias, lo que dice Goldman Sachs y lo que dice la Organización Mundial de Comercio, en teoría estaría alineado, y a pesar de que China y Estados Unidos no alcancen
un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial, así sea el fase 1, en teoría lo que me están diciendo estas entidades es que es posible que lo peor ya ha sido cosa del pasado, algo que ya hemos venido mencionando durante las últimas semanas. Y desde el punto de vista corporativo, un hecho destacado, a pesar de todo lo que viene ocurriendo en Hong Kong, Alibaba está haciendo una emisión de acciones en este mercado. Esa emisión ha sido sobredemandada ya 2.7 veces frente a la oferta que tenía Alibaba, contrario a lo que le ha ocurrido a Aramco hasta el momento. Y esta sobredemanda de Alibaba hizo que la empresa cerrara de manera anticipada el proceso de recepción de interesados en esta emisión. Así que medio día antes de lo anticipado, Alibaba cerró por una amplia acogida. Recuerden que Alibaba, digamos que vende incluso más que Amazon en el mundo, teniendo en cuenta pues esas cifras que nos mostraron hace un par de semanas, que solamente en el día de el Black Friday, que se va a venir en algunas jornadas, Alibaba es capaz de vender el 80% de lo que venden todas las otras compañías unidas en los Estados Unidos en esa sola jornada. Así que es interesante ver cómo entre comillas, buen emisor ha llamado la atención de los inversionistas, incluso en una plaza que ha tenido problemas durante los últimos meses. Y desde el punto de vista de divisas, continuamos viendo debilidad del peso chileno. Registró 2 jornadas de recuperación, que fue el día viernes pasado y el día lunes, el de ayer. Hoy nuevamente pierde el 0.6%. El dólar en el mundo está manteniendo en este momento una dinámica mixta con algunas valorizaciones y pérdidas, igual que el día de ayer, pero en América Latina se mantiene de alguna manera la presión para el caso del peso chileno. En Colombia es posible que se replique un poco esto o que de alguna manera impida por lo menos lo que mencionábamos el día de ayer, que se presente una fuerte corrección ante las expectativas de la protesta que tenemos nosotros el 21 de noviembre. Así que se mantiene el tema de cautela en América Latina y con los ojos puestos en lo que sería el día jueves para el caso colombiano. En petróleo, como mencionábamos, ayer al parecer podía haberse configurado una eventual tendencia a la alza, pero necesitamos unas confirmaciones, no lo logró, ha vuelto a descender, vemos acá el indicador técnico otra vez por debajo de esta línea de referencia, que es la línea rosada, y estamos nuevamente cielo 56,50 para el WTI, los 62 para el Brent. No hay ningún tipo de anuncio relevante para explicar este descenso. Obviamente la prensa está tomando lo que ya veníamos viendo estructuralmente de la mayor producción de tipos de explotación alternativas como el shale oil para justificar el descenso y los temores de los operadores de mercado. Y en renta fija, estabilidad el día de hoy frente al cierre del día de ayer. No muchos movimientos, también pocas declaraciones. El presidente Trump en esa reunión que sostuvo con el presidente de la Reserva Federal, en apariencia, como la calificó el presidente Trump, fue cordial, donde le informaba que él no consideraba que el nivel de tasas que está implementando la Reserva Federal fuera el adecuado en este momento y que Estados Unidos por sí mismo se merece pagar tasas de interés inferiores que muchos países que tienen este beneficio en el mundo de emitir deuda con tasas de interés negativas. La respuesta de Powell, como era de esperarse, es que las decisiones de la Fed se toman de acuerdo a los datos y que en este momento pues no tenía ningún tipo de coherencia implementar ese mismo tipo de política monetaria. Desde ambos lados, por lo menos desde el lado de Trump, es más normal entender este tipo de argumentación, pero los economistas desde el lado técnico obviamente apoyan la postura de la Reserva Federal, a pesar de lo que mencionábamos el día de ayer, de que ya hay varios analistas que dicen que estos recortes de tasas que se efectuaron durante este año no va a ser el último recorte de tasa en los próximos meses y que muy probablemente se van a necesitar 75 básicos más de expansión monetaria en los próximos 12 meses. Esto es hasta ahora el reporte internacional hoy, muy pocos movimientos, algo de valorización adicional de las acciones que están en máximos históricos, dinámica mixta en monedas, aunque una alerta todavía en América Latina, precio de petróleo desciende y estabilidad en el mercado de renta fija. Eso es todo por ahora, los dejamos con Jairo Alonso y Raúl y Daniela para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. En Colombia, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó ante las comisiones económicas conjuntas la reforma tributaria que reemplazará la ley de financiamiento aprobada en 2018 y que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional hace un par de meses. También manifestó que en la actualidad hay 47.000 empresas que han implementado la factura electrónica y resaltó que hay más de 8.100 empresas inscritas en el régimen simple, lo que ayudará a fomentar la formalización laboral. Por su parte, el director de la DIAN también dijo que si no se aprueba la reforma tributaria tal y como está, afectaría el recaudo del país.
por el mercado accionario local, el índice Colcap mantuvo un débil comportamiento el día de ayer, principalmente donde los bajos volúmenes de negociación están tomando cada vez más protagonismo. Tan solo se negociaron 56.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue ETB con 17.700.000 millones de pesos. Como tal que se ha observado que el mercado se mantiene como tal a la cautela del jueves del 21 de noviembre, y también estamos como tal viéndose afectado principalmente por el pre-diciembre, porque ya como tal inicia la temporada decembrina. El día de hoy esperamos un leve rebote del Colcap ante un entorno favorable en el mundo. Por el lado, la acción más valorizada fue TV con 9,2% y la más desvalorizada fue el Cóndor con 3,1%. Cabe recordar que hoy es el último día de la fecha de plazo de la OPA de Grupo Éxito, donde el número de aceptaciones acorde a ayer es del 80,96%, el cual podría incrementar el día de hoy, teniendo en cuenta esos resultados. Unas aceptaciones por encima del 85% podría dar como tal señales de una salida del índice Colcap de la especie. Por el lado de las recomendaciones, estas mantuvieron como tal un comportamiento estable el día de ayer, de sacar principalmente que Grupo Argos Santa Ordinaria como preferencial mostró una mayor recuperación. Ecopetrol se mantuvo relativamente estable. Por otra parte, resultados de Grupo Aval damos lectura neutral, donde los ingresos netos por intereses crecieron tan solo un 2,8% frente en términos anuales, y se evidenció un leve decrecimiento del 0,1% frente al 2T19. Lo anterior explicado por un crecimiento del 7,4% en los ingresos por intereses, impulsados por un crecimiento en el segmento de repos e intercambiarios y vivienda del 82% año a año y 13% año a año respectivamente. Sin embargo, esto fue contrarrestado por un aumento de los gastos por intereses en mayor proporción del 14,3%, es decir, teniendo en cuenta un mayor fondeo también y teniendo en cuenta mayor gasto por obligaciones financieras. El margen neto de interés fue el 5,7%, decreciendo levemente 20 puntos básicos en términos trimestrales y 10 puntos básicos en términos anuales, resultado de una contracción de cartera de 40 puntos básicos frente al mismo periodo del año anterior, y ubicándose el 6,4%, mientras que el NIM de inversiones permaneció estable frente al anterior trimestre e incrementó 150 puntos básicos año a año. Destacamos que la cartera bruta del trimestre se ubicó en 179 billones de pesos, lo cual significa un crecimiento del 11%. Sin embargo, al excluir el efecto de la devaluación del peso colombiano, tan solo creció cerca de un 6%. Lo anterior, impulsado principalmente por el segmento de vivienda, el cual creció un 18%, seguido de la cartera de consumo, el cual creció el 13%. La cartera doméstica presentó un crecimiento anual de 6,45%, mientras que la dinámica de la cartera extranjera se ve favorecido por el efecto cambiario, incrementando un 21%. Al excluir ese efecto cambiario, el crecimiento fue de tan solo un 3,5%. Sin embargo, el gasto por provisiones incrementó un 17% aproximadamente, afectado principalmente por provisiones adicionales, teniendo en cuenta el fallo del Tribunal de Arbitramiento de Ruta del Sol 2, el cual generó que el costo de riesgo se ubicara en un 2,7%, creciendo 20 puntos básicos en términos anuales y trimestrales. A su vez, cabe recordar que se excluye este efecto, el costo de riesgo fue el 1,8%. A su vez, en el 4T19 faltaría provisionar otra parte por este rubro, lo cual seguiría presionando el costo de riesgo y las provisiones. Por lo tanto, la utilidad neta decreció un 8,6% en términos anuales. Por el lado de la transacción con Multibank, el precio adquirido fue de 1,3% valor patrimonial. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre del 2020. Esta transacción traería una base de clientes complementaria, fortalecería la oferta de productos y la capacidad del grupo en Panamá, es decir, en pocas palabras, el Grupo Aval sería el segundo mayor participante del sector financiero de Grupo Aval.
Por el lado de otras noticias, ETB la jornada del día de ayer logró prepagar una deuda en dólares de un bono internacional de 174.000 millones de pesos aproximadamente. Los títulos se compraron a un precio de 975 por cada 1.000 del valor nominal de los bonos, y también anunció ETB una segunda etapa que iniciaría el día de hoy hasta el 2 de diciembre, donde mantendría como tal el precio 975. Y finalmente, Kingsland y United, teniendo en cuenta, ya es una noticia que estaba muy a la espera del mercado, ya esto como tal estaba esperando que se confirmara, ya como tal se hizo oficial el desembolso de 250 millones de dólares de deuda convertible. Destacar principalmente que el precio de conversión es cerca de unos 1.996 pesos, teniendo en cuenta una tasa de cambio cercana a los 3.450 pesos, lo cual significa un crecimiento del 35% sobre los 3.476 pesos de hace 3 meses. A su vez, en caso de un cambio de control de la compañía, el precio de conversión sería reducido hasta 1.793 pesos aproximadamente. Cabe recordar que el préstamo es a 4 años con un interés del 3% payment in kind, es decir, pago en especie, y con una garantía de una prenda sobre las acciones de las subsidiarias de la compañía. Como tal, hay que monitorear si hay como tal dilución o no con este préstamo, ya que esto podría impactar el precio objetivo de Avianca. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de preferencial aval, lo cual, teniendo en cuenta que los resultados fueron levemente inferiores a los esperados por el mercado, la especie mostró leves desvalorizaciones el día de ayer, cayó cerca de 1,8%, también afectado por bajos volúmenes de negociación. Sin embargo, consideramos que lo que el mercado está más pendiente son detalles acerca de la transacción con Multibank, donde estamos pendientes al call conference de las 9 de la mañana. Y finalmente tenemos resultados pues tenemos la acción de Corfi colombiana, la cual a pesar de que Aval mostró leve retroceso, esta mantiene como tal, mantuvo valorizaciones, y esperamos que los resultados sean positivos. Sin embargo, como tal, no se va a ver importantes esos abruptos crecimientos que se observaban en los anteriores trimestres, teniendo en cuenta la ya efecto base comparable por NIF 16. Esto fue todo desde el punto de vista accionario, y los dejamos con dólar con Daniel. Gracias, Raúl. Con respecto al dólar, hoy vemos algo de descensos hacia los 3.430, más exactamente en este momento estamos al 28. Ayer alcanzó un máximo de negociación un poco por encima de lo que habíamos estimado. El máximo de negociación de ayer fue de 60, ayer teníamos un nivel casi al 50, 45-50, se extendió. Pero hoy está un poquito con un poco más de comportamiento técnico la dinámica. Hacia abajo, el siguiente objetivo, que es la parte media de esta banda, está hacia niveles del 3.415 aproximadamente. Así que ese es el rango que podemos de negociación para hoy. Mínimo 15, máximo hacia el nivel del 40. Es un amplio rango de volatilidad, entendemos, pero hay que reconocer que estas series financieras históricamente se mueven en bloques de volatilidad, ha sido alta, y lo más normal es que continúe así por algunas jornadas más, sobre todo con lo que mencionamos nosotros de esas tensiones o esas expectativas por las protestas que hay ahora en América Latina. Ayer se negociaron 1.035 millones de dólares, cerrando en niveles digamos, cercanos a los 3.443, que, digamos, no son muy sorpresivos, pues teniendo en cuenta lo que ha venido ocurriendo. Estructuralmente, vemos que internacionalmente las cosas están relativamente tranquilas, por lo tanto, esperamos que una vez solvente esta parte de la huelga, o esa protesta más bien en Colombia el 21 de noviembre, y en caso de que solo esté limitada a un solo día, pues veremos algo ya de retrocesos adicionales y nuevamente objetivos del 400 o incluso por debajo de dicho nivel. Eso es todo por el día de hoy. Los dejamos con Jairo Alonso y Daniela para la información del mercado colombiano de renta fija. Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa para plazos hasta el 2024. Favorecemos títulos con cupón fijo, con opción de diversificación en títulos IPC, así también como IBR, a plazos menores de 2 años. Por el lado de las tasas de negociación, se siguen viendo desvalorizaciones mensuales, tanto en títulos de deuda pública como deuda corporativa, donde los más desvalorizados siguen siendo los títulos IBR y IPC a plazos de 1 año.
En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024 como los test a 2028 presentaron desvalorizaciones y cerraron en 5.43 y 6.105 respectivamente. La curva de test en pesos se desvalorizó 3.4 básicos en promedio. Mientras el segmento medio se desplazó al alza 4.3 básicos en promedio, los segmentos largo lo hicieron al alza en 5.33 básicos respectivamente. Los test denominados en VR presentaron desvalorizaciones de 4.96 básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 6.000 millones a través del sistema transaccional y 465.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2020, seguido de tasa fija con vencimiento a 2019. Esto es todo por nuestro comité del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos mañana en un nuevo comité. Muchas gracias.